Recientemente las voces han alertado de una posible intentona de postergar las elecciones propuestas inicialmente para el 11 de abril. Por lo menos todo hace pensar que esa es la fecha seleccionada. Sin embargo, hay alertas que está dando la opinión pública en ese tema y sobre todo líderes de opinión como la doctora Fabiola Morales Castillo, quien ha sido congresista y es actualmente docente del CETRUM de la Católica. La hemos invitado para conversar sobre este tema y otros de interés de Piura. Muchas Doctora Fabiola gracias. Morales, bienvenida a Visor, muchas gracias por atendernos. Hay voces que alertan sobre un posible intento de trasladar las elecciones y en todo caso de que el Partido Morado aún continúe gobernando. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Fabiola? Bueno, muchas gracias por tu invitación. Quiero saludar especialmente a Piura y saludar también a los piuranos que viven en Lima y en otros sitios, no solamente del país, sino del mundo. Bueno, efectivamente estamos preocupados porque durante este sexenio, digamos, la democracia del Perú ha sufrido varios golpes, ¿no? Tanto que hemos tenido, pues, prácticamente 4 presidentes de la República, desde que el señor PPK, que fue electo en 2016, pues fue lamentablemente cuasi vacado, aunque al final él renunció. Últimamente se está probando, creo yo, desde el gobierno, la posibilidad de que debido a la pandemia, y esto pues siempre será un pretexto, se puedan postergar las elecciones. Entonces, rápidamente, después de haberse lanzado, digamos, esta propuesta, la opinión pública ha, digamos, tenido una opinión negativa. Entonces, el gobierno ha ratificado y ha dicho que las elecciones serán sí o sí en la fecha para la cual ya han sido convocadas. Nuestra preocupación está en el sentido que el Partido Morado pues es parte en estos momentos del gobierno. Nadie puede negar que el señor Sagasti, ahora en el gobierno, es a su vez candidato a la vicepresidencia por el Partido Morado. Es decir, es el segundo después de Guzmán. Entonces, aquí pues se presenta un escenario, ¿no? En que de alguna manera podría decirse que se quiere producir una reelección, digo yo, sin reelegirse, en el sentido de que se cambia simplemente, digamos, de líder entre Guzmán y Sagasti, pero conservando siempre el gobierno, el Partido Morado. Así que yo creo que lo mejor hubiese sido repetir, digamos, el escenario de Valentín Paniagua, cuando Valentín Paniagua, siendo presidente de la transición, pues su partido no fue a la reelección, ¿no? Entonces, a nosotros, como demócratas, nos gustaría muchísimo más que el Partido Morado que está gobernando no fuera a la reelección. Todo hace ver que esto en realidad sería una ilusión, ¿verdad? Porque tienen todas las intenciones de participar. Sin embargo, el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, como se le denomina, no alcanza a magnificar por qué es preocupante que el Partido Morado con el señor Sagasti se quede más tiempo en el poder. ¿Cuáles serían las implicancias políticas, económicas para el país, doctora Fabiola? Sobre todo sería, digamos, jugar en contra de la democracia, ¿no?
Estamos este año pues por celebrar nuestro bicentenario de la independencia nacional. En Piura ya se ha celebrado, ¿no?, este grito de la independencia del 4 de enero. Sin embargo, vemos que lo que significa avanzar en democracia no lo estamos haciendo debidamente. Así que lo que manda la ley y lo que manda la Constitución es que no haya reelección. Y que no haya reelección significa que el partido que gobierne a partir de julio de este año, del 2021, sea otro partido, sean otros personajes y no los mismos de siempre. Porque, como vuelvo a repetir, nadie puede negar que el partido de Guzmán está gobernando, porque quien ahora está sentado en el sillón de Pizarro es justamente su vicepresidente, que incluso hasta ahora oficialmente no ha renunciado. Por otro lado, pues hemos visto el protagonismo de Guzmán en lo que fue todo el tema de la vacancia presidencial. Él llamó a las calles cuando se produjo la vacancia presidencial a Vizcarra y protestó. Sin embargo, esa protesta no se convirtió en el hecho de que Vizcarra volviera a Palacio, sino se convirtió en el hecho de que su correligionario, su vicepresidente, entrara por las puertas grandes a Palacio en una situación bastante discutible, porque en realidad ellos han sido miembros de la minoría en este nuevo parlamento que eligió Vizcarra. Entonces, todas estas jugadas, como tú dices, no son tan claras a la opinión pública, a las personas comunes y corrientes, pero para eso tenemos que hacer docencia política, para que las personas se den cuenta de cómo está en juego la democracia y hasta qué punto hay incluso la voluntad de que se haga más caso a la calle, que se haga más caso al caos, a la revuelta, para pues ganar, vamos a decir, pues el más vivo o el más corrupto, pero no quien realmente tiene el respaldo de la ley y de la Constitución. Bueno, usted es piurana, doctora Fabiola Morales, y entiendo que va por el partido Renovación Popular a estas elecciones al Congreso y con un número bastante, diríamos, simpático, el número 8, ¿no? Un buen número en todo caso. Desde su óptica y tocando ya el tema de Piura, que usted lo conoce perfectamente bien porque, bueno, ha vivido acá y lo sigue de cerca, tenemos una serie de problemas además de la situación, diríamos, actual de salud del COVID, las carencias, pero hay una falta, diríamos, de reacción de nuestras autoridades en la magnitud de los problemas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto hace poco que la empresa que venía ejecutando el tramo 2 de las defensas ribereñas ha abandonado la obra. Y justamente el tramo donde pasa el río cerca de la ciudad, es decir, donde atraviesa el río, desde el puente Bolognesi hasta pasado un poco el cuarto, denominado cuarto puente, ¿no? Y esto nos pone en una situación vulnerable a puertas de un probable fenómeno no meteorológico y además de las lluvias cíclicas que acostumbran darse en el verano. ¿Qué se puede hacer ahí, doctora? Porque los piuranos se sienten impotentes, sin representatividad parlamentaria que pueda sacar la cara por este tipo de situaciones. Bueno, como tú dices, yo soy piurana, tan piurana que nací en Sullana, he vivido en Paita durante mi niñez y después he vivido en el mismo Piura, ¿no? Entonces me he movido por casi todo el departamento y lo conozco muy bien. He trabajado en la Universidad de Piura, pues prácticamente durante 20 años en el mismo Piura y después aquí también en Lima. Así que he vivido el año 1983 con esas intensísimas lluvias, pero sobre las cuales pues había que trabajar y sacar adelante a Piura. Y lo mismo la lluvia del 96, ¿no?
Así que sí sé de lo que se trata. Bueno, lo que todos lamentamos es que pasen los años, pasen los lustros y pasen las décadas y no haya solución a este problema de las lluvias, ¿no? La naturaleza no la podemos cambiar. Siempre vamos a tener tiempos, ¿no? de lluvias de grandísima intensidad que van a afectar la ciudad de Piura las demás, y los demás lugares, ¿no? Acordémonos también cómo quedó el Bajo Piura, Catacaos, etcétera, con este último fenómeno del niño, ¿no? Entonces, por otro lado, no podemos decir que no hay dinero. Es decir, Piura es uno de los departamentos más ricos, y no de ahora, sino de toda la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, el petróleo tenía un altísimo valor, teníamos Talara, ¿no? Lo mismo pues la pesca, ahora pues con la agroindustria. Entonces, es realmente incomprensible que no haya, digamos, un clic entre lo que es el presupuesto que tiene Piura y entre lo que es la gestión de ese presupuesto. Entonces, sé, ¿no?, que este gobierno regional lamentablemente no está dando la talla, no está dando la altura, como que sé también que hay movimientos ciudadanos, ¿no?, que han surgido en Piura y que yo los felicito, ¿no?, haciendo reclamos sobre este punto, ¿no? Sin embargo, pues aquí ya requiere que haya una decisión, ¿no?, al más alto nivel, es decir, una decisión que salga desde la presidencia del Consejo de Ministros, que salga desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Agricultura, ¿no? Ya que, pues, lamentablemente, el gobernador regional, pues, pareciera que no puede solo avanzar, ¿no?, con estas obras. Y luego, bueno, a las empresas hay que tratarlas con mano dura. No podemos permitir que haya más Odebrecht, ¿no? Pues que ya sabemos la corrupción que ha habido detrás de Odebrecht y detrás de todos los constructores, que muchos de ellos todavía están trabajando. Entonces creo que efectivamente hay que protestar de manera muy enérgica, porque Piura no solo tiene el presupuesto, sino que tiene, ¿no?, personas que pueden llevar adelante estas obras, y no se necesitan empresas de fuera. Es más, existen las universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de Piura, las demás filiales de universidades que están ahí, que pueden muy bien ser escuchadas, y yo sé que muchas de ellas han dado su consejo. Entonces creo que estas son cosas que no se pueden permitir, y pues sobre todo quienes son representantes, ¿no?, del gobierno que actualmente está en Palacio de Gobierno, tienen pues que escuchar todos estos reclamos, ¿no? Usted ha tocado un tema bastante importante. Ha mencionado diríamos, papel protagónico que ha agarrado la sociedad civil organizada últimamente. Más concretamente, por ejemplo, el grupo Vigilia Ciudadana. Es algo curioso, usted como comunicadora, docente, que ha formado a muchos periodistas, eh, está pasando algo que nos llama la atención a los periodistas, que es que, diríamos, los casos más, diríamos así, enraizados, turbios, no se entregan a la prensa hoy en día. Pasan a través, por ejemplo, de Vigilia Ciudadana, los audios que pusieron en evidencia un manejo o un mal manejo del hoy detenido alcalde de 26 de octubre, Darwin García, no pasaron a través de Vigilia Ciudadana. ¿Se ha perdido la confianza en la prensa, doctora Fabiola Morales? ¿Por qué el ciudadano no confía actualmente como se confiaba antes, ¿no? Porque recordemos que los diarios, ¿no?, la prensa, cuando tenía un escándalo de estos, automáticamente las instituciones como el Ministerio Público actuaban, diríamos, de oficio inmediatamente. Hoy en día vemos un letardo, una reacción muy lenta de los poderes del Estado encargados
de supervisar y sancionar. ¿Qué está pasando con la prensa en líneas generales, doctora Fabiola Morales? Yo creo que no es un secreto que la prensa en general, y no me refiero a la de Piura, ¿no? Sino sobre todo a la prensa nacional, ha sufrido un retroceso en el sentido de que no se le da la debida importancia a lo que es el corazón de los medios. ¿Cuál es el corazón de los medios? Bueno, sus redactores, sus periodistas, ¿no? Sino que más bien se está enfatizando, tal vez demasiado, ¿no? Lo que es lo que son las noticias, digamos, escandalosas, ¿verdad? Pero no las noticias que realmente interesan, ¿no? Eso no quiere decir que no se busque el lado humano de la noticia, que no se busque la buena narración, la buena forma de hacer la noticia. Pero cualquier cosa no puede ser noticia, sino lo que verdaderamente interesa. Y por otro lado, veo que muchos periodistas tienen como fuente, por ejemplo, solamente las comisarías. Pareciera que solamente las comisarías nos pueden dar noticias. Y bueno, me pareciera, ojalá me equivoque, ¿no? Que no tienen una variedad de fuentes, sino que por lo que yo veo a través de los grandes canales de televisión, por ejemplo, bueno, son los actos de delincuencia, etcétera, que existen, ¿no? Pero no solamente de delincuencia vivimos, la vida es mucho más amplia, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, yo no sé si a lo mejor el presupuesto para las redacciones es corta, si es que los comunicadores no están preparándose como investigadores, porque hay que investigar las fuentes, y entonces eso pues produce contenidos que son contenidos repetitivos, falaces y sobre todo contenidos que no nos presentan la riqueza de una sociedad, de un país y sobre todo también la pobreza de la gran cantidad de problemas que tenemos, que no solamente, insisto, son delincuenciales o a nivel delincuencial. La delincuencia y la corrupción no solamente es del carterista, del que roba el celular, sino pues lamentablemente, como se dice, pues esa delincuencia de los cuellos blancos, ¿no? Y que está pues en los diversos poderes del Estado, está enquistada en los diversos poderes del Estado. Por eso es que yo también invito a los piuranos, tanto en la región como en Lima o en cualquier otro lugar del país, a que se fijen bien en qué autoridades van a elegir, porque sobre todo tienen que ser personas que hayan dado pruebas de que son personas honradas. No se puede elegir a personas de dudosa reputación o a personas que durante su vida pues han tenido, digamos, demasiados errores o han tenido demasiados deslices o como se dice, pues tienen cola, ¿no? Entonces, no podemos decir que solamente las autoridades tienen la culpa, sino también quienes los eligen. Entonces creo que Vigilia Ciudadana y otros movimientos como estos son verdaderamente importantes para, digamos, dar conocimientos, dar luces de a quienes se debe elegir. Y creo también que de esos movimientos ciudadanos, que esos movimientos como Vigilia Ciudadana y como otros que seguramente existirán, es donde tienen que salir los líderes, porque son los que verdaderamente conocen la problemática y están comprometidos con hacer un cambio para bien, ¿no? ¿Podríamos esperar los piuranos, si usted accede a un curul en el Congreso, que nos pueda también ayudar desde Lima, ¿no? Que en todo caso, ¿qué propuestas va a brindarle usted a sus potenciales electores? Como tú sabes, yo ya he estado en el Congreso, he hecho también una labor
como quien dice, profiláctica dentro del Congreso, porque he presidido la Comisión de Ética y he podido sacar, pues, lamentablemente, a muchos violadores, a congresistas violentos, a congresistas corruptos, como se dice, con Dios y su ayuda, porque la oposición que hay dentro del Congreso para limpiarse a sí mismo es bastante difícil. Pues por Piura nosotros hemos hecho una labor de fiscalización, por ejemplo, el gobierno regional cuando lo presidía Torres Lara, ¿no? Me acuerdo pues todo el problema que hubo con los terrenos que se vendieron a muy bajo precio para el etanol. Lamentablemente sufrimos muchas persecuciones también, porque claro, esas son mafias, digamos, que no son cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ojalá que en algún otro momento yo pueda contar todas las luchas que hemos podido tener, porque tanto en el gobierno de Toledo como en el gobierno de García, yo fui siempre oposición. Yo nunca estuve, digamos, en el gobierno, ¿no? Cosa que también te obstaculiza el trabajo porque pues todas las propuestas que presentas son lamentablemente archivadas cuando estás en la oposición. Pero así pudimos sacar, por ejemplo, la ley del artesano y la actividad artesanal, la ley del medio ambiente, creo yo, entre las más importantes, por lo menos que recuerdo ahora. Y ahora sí me he comprometido otra vez con mi amigo Rafael López Aliaga, a quien yo conozco desde la Universidad de Piura, para acompañarlo tanto dirigiendo la escuela de gobierno, aportando en el plan de gobierno y también pues acompañándolo en la lista parlamentaria por Lima con el número 8. Así que si nosotros llegamos al gobierno, tengan por seguro que somos personas que ya tenemos experiencia, personas que vamos a trabajar con honestidad y en este momento sobre todo preocupados por la pandemia y preocupados por todo el sistema de salud. Un sistema de salud que tiene que reforzarse, sobre todo en el primer nivel de las postas médicas y de los hospitales municipales, como es el caso de los hospitales solidarios. En Sullana, por ejemplo, pudimos ayudar a que haya un hospital solidario y creo que muchas personas pueden dar fe de esos hospitales allí en Sullana y también en Lima. Entonces, eso se necesita para que los grandes hospitales no lleguen a tener ese estado de tubulación en el que actualmente se encuentran, ¿no? Porque no todos pueden, digamos, y deben llegar a los grandes hospitales, sino solamente las verdaderas emergencias. Creo que se ha dejado bastante de lado todo lo que es, digamos, la salud de la población, que no solo son hospitales, no solo son médicos, no solo son medicinas, sino también es prevención de la salud, es una buena alimentación. Tiene que haber, por ejemplo, un ministerio de alimentación, que es el que nosotros estamos proponiendo, donde ahí, bueno, esté agricultura, ¿no? Donde esté también pesquería, ¿no? Donde esté medio ambiente, ¿no? Todo aquello que rodea la alimentación y que es básico para la salud. Y lo que significa prevención y lo que significa también fortalecer las facultades de medicina. Y para eso también hay que hacer un llamado a la SUNEDU, para que verdaderamente nos ofrezcan facultades de medicina que puedan pues darnos médicos de primer nivel que no se vayan al extranjero, sino que se queden en el Perú trabajando, ¿no? Sobre todo para los más necesitados y en investigación. Y luego también hay que ser agradecidos con los mismos peruanos. No nos olvidemos que la vacuna peruana está muy avanzada. Sin embargo, el Estado no le da ninguna ayuda y sí es capaz de gastarse más de 2.500 millones
en una vacuna china que hasta este momento no la tenemos. Y lo mismo sé también por buenas fuentes que ya está listo, ¿no?, las pruebas moleculares peruanas. Entonces, en el Perú también hay científicos de nivel y de calidad para hacer frente a este tipo de pandemias que no solo es de coronavirus, sino de muchas enfermedades, ¿no? Doctora Fabiola Morales Castillo, le agradezco enormemente el tiempo que ha dispensado a Visor y nos mantendremos en contacto para poder siempre mantenernos informados y con esa óptica que a usted le caracteriza de la realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, gracias a Piura, tanto en la región como en Lima y todo el país, y decirte nuevamente que si nos quieren acompañar, vamos con el 8 de Renovación Popular con Rafael López Aliaga. Gracias. Para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que publicaremos en Visor en Facebook, dale clic a me gusta o a los 3 puntos y marca en el desplegable la opción seguir. En YouTube, dale clic a suscribirse.